Voces del mercado. Amigos de Voces del Mercado, bienvenidos una vez más a nuestro programa y estamos trabajando en unos temas muy interesantes para ustedes. El día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de la reforma fiscal y tenemos invitados muy interesantes. Déjenme platicarles que estará con nosotros el licenciado Pablo Broca, que es el gerente comercial de Horchata La Sureña. Tendremos también al licenciado Julio César Cabrales, presidente del Colegio de Economistas de Tabasco, y además al licenciado Freddy Izquierdo, que ustedes ya saben, es el director de la revista Más Negocios. Como siempre tendremos la sección de Jato, donde nos estará explicando algunos movimientos de este tema en las redes sociales. Así que quédense con nosotros y comenzamos. Y continuando con el tema de la reforma fiscal, Max OP le preguntó a los tabasqueños si saben en qué consiste la reforma fiscal. El 71% sí lo sabía, mientras el 29% no. Voces del mercado. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. ¿Ya vio, pareja? ¿Qué pareja? La promoción, pareja. ¿Cuál pareja? La de Applebee's, pareja. No, pareja, ¿cuál? Esa, la que dice que si vamos a cenar en pareja, pareja, sale más barato, pareja. Uy, pareja. Vamos, ¿no, pareja? En Applebee's es más barato por pareja. Ven con quien tú quieras y pide una entrada más 2 platillos fuertes por 240 pesos. Applebee's, la vida es una, cómetela. Voces del mercado. Amigos de Voces del Mercado, estamos ya de regreso del corte. Ya tenemos aquí nuestro panel de invitados para comenzar con nuestra muy interesante entrevista. Vamos a comenzar, licenciado Joel, presenta a nuestros invitados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Voces del Mercado. En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre la reforma fiscal y cómo nos afecta a nosotros los tabasqueños. Y para eso tenemos a 3 personalidades especialistas, cada uno en su rubro, que nos van a acompañar. En este caso se encuentra el licenciado Julio César Cabrales, presidente del Colegio de Economistas de Tabasco. Muchas gracias, licenciado Julio. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Joel. Gracias, Pati, por esta invitación y espero sacar de dudas a la sociedad interesada de este tema. Muchas gracias. El licenciado Pablo Broca, que es gerente comercial de Horchatas La Sureña. Muy buenas noches, licenciado Pablo, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Joel. Muchas gracias por tu invitación. Espero contribuir con algo en lo que nos corresponde como iniciativa privada. Gracias, Pablo. Y bueno, nos encontramos aquí con nuestro amigo, colaborador y siempre bien recibido, Freddy Izquierdo, director de revista Más Negocios, que hoy por hoy es la revista que tiene mayor impacto dentro de la sociedad, está mejor posicionada y sobre todo tiene mayor credibilidad. Ahí escriben los mejores, y no porque uno esté escribiendo ahí, sino porque la verdad cada día nos damos cuenta de que hay mejores enfoques. Freddy, gracias por estar con nosotros y con ese punto de vista periodístico. ¿Qué te parece el tema, Freddy? Hola, Joel, gracias por esta nueva invitación. Buenas noches a todos. Feliz año a todo el panel y a todo el auditorio. Por demás, mencionar que este tema de la reforma hacendaria yo creo que va a ser casi el tema del año aún y cuando estamos comenzando, sobre todo por la pesadez que trae, ¿no? Sí, la verdad es un tema que está muy, se puede decir que inconcluso, que hay muchas vetas por dónde entrarle y hay muchas dudas. Yo creo que por eso en Voces del Mercado nos dimos a la tarea de plantear este tema, porque queremos ver las 3 partes. Primero, el especialista con una visión un poquito más macroeconómica, una visión mucho más completa, la visión periodística de Freddy y también la visión de los empresarios, cómo los va a afectar, sobre todo en este caso con lo que es las Horchatas La Sureña, que pues, como bien saben, parte de lo de la reforma va a ser
exactamente sobre el castigo a algunas de estas bebidas con alto contenido calórico. Bueno, pues, licenciado Julio César, ¿nos puedes decir qué se avisora para Tabasco, cómo se considera esta reforma y qué trae en sí esta reforma para todos los tabasqueños y para toda la nación? Sí, efectivamente, Joel. Quisiera iniciar mencionando la cuestión de la economía nacional, porque bueno, todos estamos sujetos a la federación, es una disposición federal, es un impuesto que afecta a toda la República Mexicana, desde luego, y bueno, la reforma hacendaria o fiscal viene en un momento importante, cumbre, de estas reformas que está haciendo el gobierno federal. Yo quisiera mencionarle al público en general el por qué se tiene que recurrir a esto. Primero quisiera señalar que las fuentes de ingresos donde el gobierno federal debe de obtener estos recursos son de 3 vías. Principalmente la vía de impuestos, que es la menos popular. También tenemos la vía de hacer dinero en la máquina del Banco de México, que es una fuente que ya no es probable ni posible, toda vez que genera inflación, y esto se aplicó en los años 80 hacia atrás, y bueno, complicó más la economía nacional. Y bueno, la otra y tercera fuente de ingresos es pedir préstamos al extranjero con altas tasas de interés. Entonces el gobierno federal decide y determina que es a través del alza de impuestos, una medida, repito, impopular pero necesaria, y por lo tanto ellos tratan de obtener un monto importante de los posibles gastos que van a tener para efectos de que la administración pública funcione de la mejor manera, y a través de una diferencia que nosotros le llamamos déficit fiscal se pretende impulsar como motor de la economía nacional los diferentes sectores, principalmente de la construcción, de la obra pública, y estamos recurriendo a un déficit fiscal muy fuerte, de nunca antes visto, de 1.5. Generalmente el déficit fiscal era de 0.5% en relación al PIB. El déficit fiscal es un monto que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es decir, se piensa en obtener 4.5 billones de pesos y obviamente también se debe de gastar 4.5 billones, pero resulta que de todos los ingresos, de todos los impuestos, solamente se obtienen alrededor de 3 billones 800 mil millones de pesos, por así decirlo, y la diferencia, esa hay que obtenerla de otras vías, de préstamos, con otro tratamiento. Por lo tanto, es ahí donde se recurre a ese déficit fiscal para poder sustituir esa diferencia de lo que se va a obtener para lo que se va a gastar. Entonces, se le va a destinar a las secretarías de reforma agraria, a las secretarías de comunicaciones y transportes, salud, educación, para efectos de que el gasto público redunde o dé como resultados en obras públicas para todos los mexicanos y en la mayor generación de empleos. Se pretende crecer en el 2014 con esta reforma al 3.5 o el 4% del Producto Interno Bruto. Sí, esa es la tendencia que se persigue por el gobierno federal. Basta creer que esto se dé porque, bueno, es una situación que a todos los mexicanos los va a golpear ahora en la cuesta de enero. Sí, así es, licenciado César. Yo creo que por más que se vislumbre como una medida bastante, se puede decir que loable o muy estratégica, pues siempre en el bolsillo de los mexicanos y sobre todo los tabasqueños lo vamos a resentir. ¿Cuál es tu opinión, Freddy, acerca de lo que estamos tratando como tema que dio ahorita la iniciativa el licenciado Julio César? ¿Cuál es tu opinión? Bien, pues desde el punto de vista micro, ¿no? Hablabas de que el licenciado Cabral les habla de lo macro. Desde durante muchos años se vino hablando sobre la necesidad de reformas estructurales, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma política y también la reforma hacendaria. Pero todos creo que esperábamos lo contrario, ¿no? No precisamente esperábamos algo muy rosa, muy suave, tal vez algunos ajustes de impuestos, pero no del tamaño que se dieron. Todos esperábamos que se buscara incrementar el número de contribuyentes, que se hiciera más fácil pagar impuestos, que no se complicara y que no se castigara la inversión y la generación de empleos, como se está haciendo a través de la reforma hacendaria. Estamos viendo cómo suben las tasas del impuesto sobre la renta, cómo sube el IVA en las zonas fronterizas,
estamos viendo cómo se graban alimentos que antes no estaban grabados y esto es una verdadera ola que nos va a venir a afectar a todos los mexicanos, ¿no? Los tabasqueños desde luego no nos vamos a salvar. Hay ya algunos estudios que comienzan a revelarse en el sentido del costo, el impacto de la reforma hacendaria. De acuerdo con los primeros estudios de especialistas realizados principalmente en la capital del país, se habla de que por lo menos cerca de 1,000 pesos será el costo inmediato de la reforma hacendaria por familia de manera mensual. Eso es lo que se comienza a calcular. Este es el impacto en las familias. El impacto en la iniciativa privada, este impacto depende de los sectores, pero por ejemplo el comercio organizado está calculando que sus ventas podrían verse impactadas en alrededor de 30%. Ojalá y no sea la situación, pero probablemente a raíz de que bajen las ventas, bajen los ingresos, bajen las utilidades, probablemente también se tengan que disminuir las plazas laborales, ¿no? Lo cual sería muy delicado. Ahora, pues ya no nos queda más que hacer, Joel. Ya lo decidió el gobierno, lo decidieron nuestros representantes populares, ¿no? Que yo creo que no cumplen con la función que todos estaríamos esperando. Y pues ahorita no queda más que acatar, enfrentar la situación. Recientemente acabo de escribir un artículo y lo titulaba Sálvese quien pueda. La verdad es que es lo que va a pasar, ¿no? Hay que ir buscando estrategias, definir la forma en que poco a poco podemos ir enfrentando toda esta situación. De entrada, pues ya ves el drástico aumento de las gasolinas, casi 20 centavos de un solo golpe. Va a seguir aumentando 9 centavos cada mes y el próximo año pues habla de que va a ser de acuerdo a la inflación. Entonces, si algo podría asegurarse es que es un golpe drástico contra el que pues, tendremos que batallar durante todo este año. Pues la verdad, tu punto de vista es bastante certero porque exactamente yo creo que dentro de lo que se ha denotado es de que va a tener un problema sobre todo de sustentabilidad la clase media, la clase que creemos que ha soportado por muchos años este país. Pero, licenciado Pablo, me gustaría saber cuál es su opinión como iniciativa privada y creo que es un rubro muy, muy maltratado en esta reforma, puesto que está metiendo directamente un impuesto sobre las bebidas que tengan o los jarabes que tengan altos contenidos calóricos. ¿Cómo le va a hacer en este caso su empresa, que no tiene muchos años con nosotros en Tabasco, y cómo va a sortear en este caso todo este tipo de nuevos impuestos? Bueno, primero que nada, pues nosotros acatamos la decisión del gobierno, o sea, pues como comentó el licenciado, ya la decisión está tomada, nosotros respetamos y pues prácticamente estamos pues dispuestos a afrontar, a tener prácticamente pues nuestras estrategias comerciales que pues nos defiendan, ¿no? De lo que son los impuestos. Ahora, nos preocupa dos cosas. Primero, el consumidor, que de por sí, con estos detalles que ahorita le atacan a la población, como son las inundaciones casi inéditas, porque pues bueno, nos están pegando en enero, pero de algún modo van a repercutir, además del gasto que ya se hizo pues en el mes de diciembre, que siempre se hacen gastos, pues esa es la principal parte que nos preocupa, el consumidor, y la otra parte que nos preocupa es la recaudación del impuesto, el cómo, o sea, ok, lo vamos a cobrar y lo vamos a estar pagando, pero a nosotros nos va a estar generando un dinero extra, y ese dinero pues no es de nosotros, o sea, prácticamente la empresa va a flotar en un dinero que hay que pagar, ¿no? Así es. Entonces esas son las tres partes que nos preocupan. En una menor parte nos preocupa el comercio informal. Creo que ahí tenemos competencia que fabrican productos similares a los nuestros que lo hacen de manera informal. Entonces, sí hay una estrategia muy seria por parte del gobierno en convertirnos en recaudadores de impuestos a los que están legalmente constituidos, pero no hay mucha ambigüedad respecto a eso, ¿no? A mí me preocupa esa parte también. Me preocupa mucho esa parte, sí, sobre todo estar flotando sobre una economía ficticia. Pues prácticamente pues es dinero que tienes ahí, pero tienes que pagarlo, o sea, digo, nos preocupa el hecho de que vaya, primero recaudarlo y después pagarlo, ¿no? Eso es, pues va a tomarnos algún tiempo acostumbrarnos. Como siempre, creo que nos afecta a Tabasco por muchos rubros. Primero, obviamente, lo que es ya la reforma ya asignada, y segundo, también el contexto social. O sea, bien apuntó el licenciado Pablo un tema que no habíamos considerado, pero que es muy importante, ¿no? Hubo unas inundaciones atemporales, ¿no? O sea, donde la gente pues está obviamente gastada también económicamente y también sufrida dentro de restablecer su propia economía. Yo creo que esto también va a generar cierta distancia o cierta recesión económica, ¿no? Sobre todo, más que en el caso de este tipo de consumo, que es mucho por antojo, en el caso de la sureña y en el caso de pues, los refrescos y las botanas, viven mucho de lo que es la competencia directa y el precio es muy sensible. Entonces, con que le suban un poquito al precio, van a perder mucho el mercado. Entonces, yo creo que, son cosas que van a afectarte, Pablo. No, pero por supuesto, estamos en el entendido de que va a haber, los especialistas reconocen que sí va a haber un beneficio en la reforma, en la nueva reforma va a haber un beneficio, pero a mediano
plazo o largo plazo. O sea, estamos hablando de que un año y medio probablemente empiecen a ver los beneficios en esta reforma, ¿no? O sea, que mientras tanto vamos a ver cómo nos va. Licenciado Cabrales, nos explicó muy claramente acerca de qué es lo mejor para recaudar fiscalmente. Claro. Estamos viendo que generar más dinero, pues pasamos lo mismo que sufrimos hace unos años, ¿no? Y la inflación se va hacia arriba. Y también de regresar al viejo truquito de andarle pidiendo dinero y endeudarnos, pues tampoco lo es. Pero crea las dudas porque la clase política como que no es mucho de fiar, ¿no? O sea, no gasta bien, por un lado, y después tenemos el caso ahorita, tanto del gobierno federal como del estatal, que tenemos mucho subejercicio, ¿no? Tenemos dinero, pero no lo sabemos gastar. Entonces, como que hay una contradicción en este caso. Voy a recaudar dinero, pero no me he gastado lo que tengo asignado. Claro. Entonces, y por otro lado, también no nos queda claro, ¿sí?, cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Si los beneficios nada más van a ser para cubrir ese déficit que bien nos decía, o los beneficios van a ser igual para el crecimiento de la mediana y la pequeña empresa, ¿no? A mediado o largo plazo. Entonces, no sé si nos podría explicar un poquito más este punto, licenciado. Sí, mira, efectivamente, a nivel macroeconómico, la política económica del gobierno federal es que se vayan ajustando todos los diferentes sectores de la economía hacia un mismo fin. Estamos en una globalización, estamos en un neoliberalismo donde el precio lo determina el mercado y poco a poco va haciendo a un lado al Estado. Que a Tabasco le esté llegando hasta ahora es lamentable, pero los estados del norte y del centro del país ya han sentido pues la competencia internacional en sus productos y así ya vamos todos, tarde que temprano vamos a llegar a esa economía del exterior, a esa economía donde nos debe interesar exportar, no solamente reconocer lo que se tiene en Tabasco, que son las ventajas comparativas, y convertirlas en ventajas competitivas. Es decir, esto debe obligar al empresariado, a la pequeña, mediana y gran empresa a competir y abrir los mercados tarde que temprano. Yo siempre he señalado que debe de darse una independencia entre la iniciativa privada y el sector gobierno, que no esperemos, como el caso de Jalisco, como el caso de Nuevo León, donde la iniciativa privada marca un rumbo y genera empleos, y por otro lado va el gobierno también haciendo la obra pública, que haya más independencia. Como que lo que también queremos hacer en Tabasco es dejar de depender mucho de la economía petrolizada, ¿no? Impulsar el ecoturismo, el turismo, los hoteles, los negocios y todo esto, que son alternativas que tenemos para poder despuntar en el sur-sureste de México. Pero volviendo al tema, el gobierno federal va a apuntalar por la otra reforma energética un poco esto de traer mayor inversión pública, nacional y extranjera, para efectos de que los distintos sectores se puedan beneficiar, y asimismo está, como señalaba hace un momento, obligando, o más que obligando, está exigiéndole a sus áreas respectivas, como la Secretaría de Economía, que pueda impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. De hecho, acaba de determinarse que la Secretaría de Economía tiene un área muy importante, que es el área del Instituto Nacional de Emprendedores, que tiene muchos programas que van a impulsar la economía local de los estados y sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa. Hay programas que deben de reforzar para que estas micro, pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse en las distintas regiones del país. Y no solamente en la Secretaría de Economía se está haciendo eso, sino en las distintas dependencias debe de venir también en materia agraria o agropecuaria una reforma estructural como las que se están haciendo, porque es todo un paquete completo que pretende el gobierno federal para vista a 10, 20 años de que la situación económica del país por fin pueda despegar. Esa es la postura más positiva, más optimista del gobierno federal. Sin embargo, como se ha señalado, estos beneficios van a ser a mediano y largo plazo, porque una reforma energética como la que se hizo, que es apuntalar la inversión extranjera sobre todo, pues mientras no se empiecen a dar las reformas, digamos, secundarias o las leyes secundarias de a quién se le va a permitir invertir ahí, los empresarios del mundo van a estar pendientes de invertir en México, pero será hasta el segundo semestre del 2014 cuando empiece a aterrizar la inversión, y esos dineros en una economía neoliberal o globalizada es la que va a venir a apuntalar el desarrollo regional de los diferentes regiones, para hacer la redundancia, del país, ¿no? Porque así podemos esperar que en Tabasco aterrice mucha inversión pública y además también inversión extranjera, para efectos donde también hay alternativas de inversión entre el propio gobierno y algunos empresarios para poder competir también hacia estos mecanismos de inversión, a estos contratos que va a permitir ahora la reforma energética. Entonces, todo esto lo tiene considerado el gobierno federal y bueno, van a ser formas que tienen que ir reconociendo la iniciativa privada sin dejar a un lado el tema principal, que es la reforma hacendaria, que efectivamente muchas de las empresas que antes eran son pequeñas y medianas pymes que pagaban un impuesto que prácticamente ya van a ir desapareciendo. Los contadores les llaman a estas los repecos, efectivamente régimen de pequeños contribuyentes, pues van a desaparecer y todos
tratan de irse metiendo poco a poco, como señaló aquí Freddy. Efectivamente se pretende de que no queden fuera de toda esta economía informal y se vayan metiendo poco a poco a la economía formal todos los negocios que andan libremente y compiten de manera desleal también, como dijo aquí el compañero empresario, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a seguir después de un corte. Quédense con nosotros. Y bueno, el tema es la reforma fiscal en Tabasco. Así es que regresamos con ustedes en un minuto. Y continuando con el tema de la reforma fiscal, Maxo P. le preguntó a los tabasqueños si creen que el incremento al IVA en estos productos y servicios traerá beneficios a la economía del país. El 58% declaró que sí, el 32% que no y un 10% no sabe. Voces del mercado. ¿Ya vio, pareja? ¿Qué pareja? La promoción, pareja. ¿Cuál pareja? La de Applebee's, pareja. No, pareja, ¿cuál? Esa, la que dice que si vamos a cenar en pareja, sale más barato, pareja. Uy, pareja. Vamos, ¿no, pareja? En Applebee's es más barato por pareja. Ven con quien tú quieras y pide una entrada más 2 platillos fuertes por 240 pesos. Applebee's, la vida es una, cómetela. Cuando necesitas medicinas, no importa el lugar ni la hora. Por eso en Farmacias Unión estamos siempre contigo. Somos Unión, tu farmacia. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Voces del mercado. Pues bueno, seguimos aquí con el tema y bueno, estamos platicando exactamente sobre la reforma fiscal y cómo nos está afectando y cómo se está desarrollando. Y también estamos viendo unos puntos muy importantes desde el punto de vista también macroeconómico con el licenciado Julio César Cabrales y estamos viendo también algunos temas muy locales con Freddy. Freddy, ¿quieres apuntar algo acerca de lo que estaba platicando el licenciado Julio César? Sobre todo, creo que podemos abordar sobre esta, se puede decir, esta yuxtaposición económica que se espera. Por un lado, todo lo que va a ser el derrame, ¿no?, de lo que va a tener la reforma energética, ¿no? Yo creo que al Estado le puede beneficiar, en este caso, porque pues va a haber de una u otra forma mucho más actividad económica, quiero pensarlo así. Y por otro lado, también cómo esta reforma fiscal va a tener efecto en todas las empresas. Entonces, se puede decir que este cóctel, ¿cómo lo vislumbras en Tabasco? Sí, mira, me gustaría hacer algunos apuntes. Como decía en mi primera participación, desafortunadamente ya la reforma se discutió, se analizó, entre comillas. Yo creo que nuestros legisladores dejaron mucho que desear, la verdad. Y ya se aprobó, incluso ya se publicó y ya está vigente. Ya definitivamente es poco lo que podemos hacer. Tal vez algunos empresarios, algunos grandes grupos se atrevan a promover amparos para tratar de defenderse de algunos impuestos. Lo cierto es que muy probablemente, difícilmente van a proceder, ¿no? El asunto ya está caminando. Es desafortunado que, como decía el licenciado Cabrales, hay por lo menos 3 opciones a través de las cuales el gobierno se puede hacer de recursos y opte por la más fácil, opte por la más dolorosa. Nos muestra solamente que el gobierno piensa en él, no piensa en el pueblo, no piensa, no analiza que venimos de un año sumamente difícil donde estuvimos al borde de la recesión, que las finanzas están sumamente gastadas y que particularmente en estados como Tabasco han habido muchos hechos que han desgastado a nuestra economía, la personal, la familiar, la de las pymes, y que pues no hay recursos excedentes para estar pagando más impuestos. Sin embargo, pues como ya lo decía, ya el golpe está dado y no queda más que enfrentarlo. Sobre los argumentos que pudiera tener el gobierno federal, hablabas de algunas cosas que no cuadran, ¿no? O que no son congruentes, mientras que el salario mínimo subió escasamente 3.9%,
poquito más de 2 pesos a partir del 1 de enero, estamos viendo que el gobierno federal se aumenta su presupuesto en un 15%. El presupuesto del año pasado del gobierno federal fue de 3.9 billones de pesos, el presupuesto para este año es de 4.5 billones de pesos. Entonces no concuerdan, ¿no? 3% contra 15%, por ahí ya no hay congruencia, pero en fin, el asunto es que la factura más dolorosa la vamos a pagar como siempre los ciudadanos. Es desafortunado también, como decía en un principio, que no buscaron ampliar la base tributaria, la base de contribuyentes, como él decía, como el licenciado Pablo decía, perdón, y se fueron por lo más fácil, ¿no? Más impuestos a los que ya están pagando y entrampando a quienes no pagan impuestos para que se registren. Este año no les cobran, pero a partir del siguiente ya los empiezan a aplicar. Y todo esto no va a causar más que, como decía, caída en ventas, caída en utilidades, pérdidas de empleo y también crecimiento del ambulantaje o del comercio informal que va a venir a afectar a las empresas que están formalmente establecidas, ¿no? Entonces, el panorama es bastante doloroso e incongruente por parte del sector Yo lo veo oficial. también muy incongruente porque si bien las pymes, pequeñas, medianas empresas son las que hacen el soporte económico en materia laboral, creo que es el que da sustento económico a la mayoría de las familias en México. Sí. O sea, en lugar de ser que haya más incentivos, o sea, fiscales, digo, para su crecimiento, o sea, yo veo esta medida muy incongruente, ¿no? Decía, O sea, castiga la inversión. ¿a dónde se va a ir? No sé si vaya a haber desempleo, no sé si esta vaya a ser algunas de las detonantes inmediatas. Aparte, pues creo que le va a pegar mucho a las utilidades de las pequeñas y medianas empresas. Pablo, ¿puedes explicarnos así en corto cómo vislumbras tu empresa? En esta parte, ¿vas a tener que reducir tu personal? ¿Vas a tener que ampliar un poco tu estrategia de marketing? ¿Vas a tener que adaptarte a algunas políticas económicas? ¿Me puedes explicar? De momento, Joel, vamos a tratar, más bien, tenemos ahí un plan de crecimiento, hacemos nuestro presupuesto de ventas. Obviamente, en el presupuesto proyectamos un incremento en nuestras ventas, aunque el panorama sea incierto, pero nosotros buscamos crecer, obviamente, y nosotros tenemos ahí ciertos productos innovadores que van a hacer la diferencia, ¿no? Y que vamos a ir, son económicos, son accesibles y vamos a buscar el mercado total. Ese producto no es novedoso, ya tiene en tránsito 2 años, desde 2011 está en circulación y pues hemos tenido una respuesta muy favorable y la ventaja que todavía el producto, bueno, más bien el mercado da para más. Entonces tenemos por dónde, pero pues no estamos exentos de mayor inversión y ahorita con esta situación de un mayor riesgo, ¿no? De que los objetivos pues no sean los que estamos buscando, sino que a lo mejor pues arriesguemos mucho y pues, realmente pues, apenas salgamos, ¿no? O sea, sí sentimos el temor de un riesgo, pero pues estamos cautelosos y de algún modo pues vamos a entrarle ni modo, o sea, hay que entrarle. Sí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de Bimbo, que tiene algunos productos que son obviamente de alto contenido calórico, están tratando de hacer nuevas recetas, de tratar de disminuir hasta el 40% de sus ingredientes de alto contenido calórico. ¿Ha pensado la Sureña en alguna modificación en sus fórmulas? Lleva años haciendo un intento de reformulación. Lleva años la Sureña. Sin embargo, por las propiedades edulcorantes del azúcar, las propiedades de dulzor que te da el azúcar, porque el azúcar no solamente te sirve para endulzar el producto, sino también te sirve para conservar al producto. Entonces no podemos sustituir al azúcar. O sea, si quieres hacer horchata, es con azúcar. Ni Esplenda, ni Canderel, ni nada de eso. Ni nada de eso. No hemos, siendo honesto contigo, no hemos intentado la stevia, que es el endulzante que está de moda y que está sonando mucho,
pero no hemos probado, no hemos hecho pruebas con ese endulzante. Y es muy delicado cambiar la fórmula, el paladar está acostumbrado, ¿tendrías Sí. algún tipo de Sí, de castigo reacción. comercial? Mira, lo que más nos preocupa es sacrificar calidad. Nosotros, lo que cuesta nuestro producto, nuestros clientes saben que lo vale, ¿no? Y bajo ese esquema nos apegamos. Ahora, abundando en el tema de Freddy y su notoria reacción un poquito en contra de los que hicieron esta reforma sobre el cabildeo, sobre nuestra clase política, licenciado César, esta incongruencia que yo también apunto mucho con Freddy en algunas cosas con esta reforma, ¿no debió el gobierno federal primero adelgazarse ellos, ponerse en cintura a ellos para poder dar el ejemplo, reducir un poco, hacer una política de gasto un poquito mucho más sensata para poder exigirles una mayor aportación ahora sí que a la sociedad? Bueno, mira, el tema es delicado desde el punto de vista político. También esto no es la primera vez que se dice, ¿verdad? Cada vez que reforma y lastima al ciudadano, al empresario, toda vez de que pues hemos visto que cuando llega el gobierno del PAN, por ejemplo, los 12 años que estuvo, también esa era la idea, ¿no? Pretender adelgazar el aparato burocrático. Y bueno, lamentablemente no se dio esa situación, no se puede. Hay estructuras bien consolidadas en la estructura económica de México que son complejas, ¿no? Ustedes lo vieron en el caso del sindicato de maestros, ahora tenemos el sindicato también petrolero, y hay muchas estructuras de poder alrededor de nuestros políticos, en este caso de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde se crean intereses de grupo, de partidos, y hemos visto que hay diputados y senadores que han permanecido toda una carrera hasta 20 y tantos o 30 años dentro del mismo sistema. Entonces, esta medida es también para ellos un poco compleja, ¿no? De hecho, es como pedirles que se reduzcan su propio salario los que hacen la ley, ¿no? Los que están haciendo la propia ley. Desde luego que todos estaríamos de acuerdo en que hubiera esa política de austeridad dentro del Poder Legislativo y dentro de todo el Poder Político, dentro del Poder Público del país, o sea, no solamente el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y los organismos autónomos, ¿verdad? Toda esa idea es la que pretende el gobierno federal reducir a través de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que la parte complicada que conocemos de corrupción vaya reduciendo, que es una parte importante que llega incluso a superar el 10% del Producto Interno Bruto en la corrupción, y desde luego que eso la OCDE, que está preocupada en los países que pertenecen a esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues está viendo con ojos pendientes y muy cercanos al gobierno federal para que pueda llegar a dejar de los países menos corruptos del mundo y de esta organización, así como también la transparencia financiera, la transparencia presupuestal. Por lo tanto, es un poco complejo que ellos tengan una política de austeridad, y esto es como si viéramos un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. La economía es así. Tú ves importante y necesario el aumento de impuestos cuando estás en un cierto lado y no ves necesario e importante incrementar los impuestos si estás en otro lado, en otro sector. Por ejemplo, si estoy en el sector empresarial, pues desde luego que no me van a convenir que me aumenten los impuestos. Y haciendo aquí un paréntesis, quisiera también comentar que una de las reformas financieras pretende que la banca de desarrollo y la banca privada pues también hagan llegar recursos frescos a la iniciativa privada, que es parte de todo el andamiaje que pretende hacer desde su óptica el gobierno federal, para que también se despegue dentro de la iniciativa privada y todos tengan créditos, accesos más baratos y en mayor proporción, y también se incremente esto del emprendedurismo y la iniciativa privada, ¿verdad? Ahora, licenciado, usted estaba comentando acerca de los beneficios que trae. Usted, como especialista, en resumidas cuentas, ¿piensa que esta reforma nos va a traer un beneficio a Tabasco a mediano, a largo plazo? Repito, esta viene si lo vemos desde el punto de vista macroeconómico, el conjunto de reformas a mediano y largo plazo deben de traer un beneficio, estas reformas estructurales, toda vez de que en una economía globalizada en la que vivimos, la inversión es el motor más importante dentro de la generación de empleos. Si estimamos que el Producto Interno Bruto debe de crecer alrededor del 5% en el 2014, estamos suponiendo de que vamos a generar más de 1 millón de empleos, que son los que requiere el país. Y desde esa óptica técnica puedo presumir de que efectivamente a mediano estoy hablando de 3, 4, 5 años, y a largo plazo más de 5 años, en donde pudiera beneficiarse toda la economía nacional
y crecer a esos niveles. Ahorita estamos creciendo el año pasado a 1.3, ¿sí? Y fue un receso, una economía totalmente de regresión, y ahorita se pretende crecer al 4%, el 3.5 al 4%, si se da la reforma energética y la reforma, le decía, fiscal, que es la que estamos discutiendo, y la reforma bancaria, financiera, estas complementarían el desarrollo nacional, el desarrollo del país en cuanto a inversión, en cuanto a obra pública, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a inversión extranjera, ¿no? Creo que es, como nos lo plantea, es muy viable, Freddy, pero en el sentido, digo, más pragmático, en el diario vivir, creo que ahí es donde, digo, tengo mis dudas. Un ejemplo, la reforma energética va a traer consigo también, obviamente, nuevos contratos, ¿no? Sí. Y al hacer los contratos también, obviamente, dentro de esto va a estar inmiscuido toda la burocracia de Pemex. Digo, si hay algo que siempre ha castigado a Pemex es su alto índice de corrupción. Entonces, si a él se le van a dar todavía esta facilidades de hacer los contratos de rentas compartidas y después de otro tipo de contratos que todos lo sabemos, de inversión compartida, y entonces, digo, aquí me salta, ¿no?, mucho esta parte que a nivel teoría dices, bueno, está bien porque va a haber más inversión, pero a nivel práctico sabemos que somos un país y que Pemex es sumamente corruptible. Entonces ahí me salta, por un lado. Por otro lado, a mí me salta de que, digo, venimos de una recesión, digo, aunque la disimulemos, Freddy, fue una recesión. Entonces, esta lo originó exactamente el subejercicio, no supieron gastar, no hubo esa posibilidad de gastar inteligentemente para reactivar las economías. Eso fue, otro fue el sector también muy castigado, que fue el de la construcción. Y otro también fueron que las exportaciones se encarecieron. Creo que esos fueron tres, a lo que yo he entendido, son las tres columnas que crearon esta crisis. ¿No debió el gobierno esperarse un poquito que saliéramos de esto, no? De que saliéramos exactamente se puede decir, de esta recesión y de estos desajustes para aprobarla? Yo creo que cuando estuviéramos en una posibilidad mucho mejor planteada, no sé quién me pueda contestar. Bueno, si me permites, yo quisiera señalar que, bueno, la política del gobierno de Enrique Peña Nieto es que sea de inmediato, fast track, porque tiene la mayoría del Congreso y tiene que aprovechar esa reforma, esa serie de reformas estructurales. No estoy en la defensa ultranza de este tipo de políticas estructurales porque todo tiene sus pros y contras, como he señalado. Sin embargo, efectivamente, esto desde el punto de vista del consumidor, de la parte microeconómica, desde luego que incluso en Tabasco lo estamos resintiendo más porque traemos problemas hidrometeorológicos, ¿verdad?, que nos están afectando en pleno enero, fuera de las lluvias, por el fenómeno del niño, la niña y todo lo que de la globalización. Más. Entonces, a Tabasco le pega más y también le pegan las reformas, desde luego la reforma hacendaria, toda vez de que pues, se aumenta el precio de los combustibles, el precio de los energéticos, el impuesto sobre la renta, que también vemos que se va a aumentar del 28 al 30%, y así en esa medida también se va incrementando, como lo señaló el titular del SAT, que bueno, que no le va a impactar más que a cierta clase que gana más de 40,000 pesos. Estoy hablando de Aristóteles Núñez, que es el titular del SAT, ¿verdad? Efectivamente, entonces, sí, yo creo que por la emergencia y la necesidad y la presión extranjera, internacional, de abrir los mercados al sector energético y a los empresarios, pues el gobierno federal no pudo esperar más y vio la oportunidad de hacerlo de inmediato, teniendo la mayoría en el Poder Legislativo. La presión del Fondo Monetario Internacional y la presión también política. Definitivamente son factores externos que afectan a la economía nacional, al igual que lo que tú señalas, de que no solamente los subejercicios se dan a nivel nacional, se han dado en otros ámbitos a nivel local. Sin embargo, no es todo. El subejercicio es una parte que se destina a cierto presupuesto, ¿verdad?, una dependencia, y no se sabe aplicar los recursos en tiempo y forma como se va administrando por la tesorería de la Federación. Sin embargo, finalmente se tienen que ejercer esos recursos en el ámbito al que se destina. Hipotéticamente, ¿verdad, Freddy? Que sea en el desarrollo social. En Tabasco todavía no se siente ese beneficio
toda vez de que el presupuesto empieza a bajar a partir de marzo. Pero la mejor política económica, como se ha dicho, es la mejor política social. Entonces, cuando sintamos los tabasqueños el beneficio en los bolsillos, el consumidor también, que no se le eleven los precios como está pasando, pues en ese momento también es una espiral que se va a ir dando, porque él va a ver la oportunidad de pagar sus impuestos a tiempo, de meterse a los cautivos, como toda esa, se ha señalado, esa parte que está todavía dentro de la economía informal, que es la olla de presión que tiene el gobierno federal, que permitía pues que trabajaras por fuera. Sin embargo, poco a poco se van a ir a los cautivos, ¿verdad? Este tipo de mecanismos que está tirando el gobierno federal, que está apuntalando con todas las dependencias. Y repito, falta una reforma agropecuaria, ¿sí? Principalmente al campo, para que también el sector agropecuario pues se beneficie, que es uno de los más desprotegidos por lo que quedó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Localmente en Tabasco, bueno, no tanto que uno se preocupe, ¿verdad? Pero sí es cuestionable cuando se vengan esas reformas. O sea, en Tabasco sabemos muy bien que muchos de los contratos de Pemex se logran bajo la mesa, y que también, por otro lado, si va a haber exactamente este emprendedurismo o esta iniciativa para emprendedores, esta iniciativa sobre la innovación, qué tan capacitados están los sectores, ¿no? Que en determinado momento van a ser actores principales para llevar a cabo o reactivar se puede decir, esta economía. Mira, Joel, yo me caracterizo mucho por ser no pesimista, por ser realista, ¿no? Entonces, soy bastante escéptico de algunas promesas, de algunas proyecciones oficiales que finalmente son tendenciosas porque son solamente para enamorar, ¿no? A mí me gustaría decir que vamos a tener algún beneficio de la reforma fiscal. Yo, la verdad, no veo que aumentar los impuestos vaya a traer un beneficio real, tácito. Esperaríamos, lo deseable sería que recibiéramos, a cambio de pagar mayores impuestos, mejores servicios, recibir mejores servicios, tener ciudades, servicios y atención de parte de la burocracia de primer mundo, ¿no? Ese sería el beneficio al que yo podría esperar a raíz de los efectos de la reforma fiscal. No veo por dónde vaya a venir más. Esto que lo sienta directamente la población. Ahora, ¿cómo podríamos ganar algo a raíz de esta reforma fiscal? Yo creo que esto tendría que ser movilizándonos, y no me refiero a salir a la calle, sino que el gobierno y sus representantes, el gobierno del Estado y sus representantes en la capital del país, nuestros representantes populares que nos han fallado, empiecen a trabajar en serio, empiecen a hacer gestión, empiecen a cabildear y empiecen a traer recursos para Tabasco. Ciertamente, decía el licenciado Cabrales, en el inicio de este año se ha anunciado ya por parte del gobierno federal, particularmente el presidente Enrique Peña, que 2014 va a ser el año de la inversión en infraestructura. También ha anunciado un presupuesto millonario para el campo. Pero si el gobierno del Estado, si los funcionarios de primer nivel, si los legisladores federales, llámense diputados federales o senadores, los diputados locales prácticamente no cuentan, si estos no se apresuran a ir a hacer gestión, cabildeo, a presentar proyectos para traer recursos a Tabasco, difícilmente la federación lo va a ceder de ahí te va a Tabasco, ¿no? Te da lo que por ley te corresponde y es lo mínimo, entre menos te da mejor para ellos. Entonces hay que hacer gestión si es que queremos ver algún beneficio para Tabasco. Eso por parte del sector oficial. Por parte de la iniciativa privada, pues ¿qué queda hacer? Lo que está haciendo Chatas La Sureña, buscar aperturar mercados, incrementar sus ventas, sacar nuevos productos, innovar, invertirle, apostarle a la investigación. En Tabasco carecemos de mucha investigación. Entonces, hay que buscar nuevos productos, nuevos servicios para tratar de incrementar los ingresos, para expandirnos, para obtener mayores utilidades, para generar más empleos y pues para empezar a reactivar la economía del Estado. Pero no podemos sentarnos a llorar. Desafortunadamente, yo he insistido en que la reforma ya está, ya no hay vuelta de hoja. Entonces, hay que buscar alternativas. Decíamos antes del inicio del programa que en el caso de algunas bebidas a las que se le está aplicando el equivalente a $1 por litro como concepto del nuevo impuesto, pues ya la tendencia es ir a la bebida light con sustituto de azúcar. Hablábamos de que por ahí una importante refresquera va a regresar a los envases de cristal. Esto sería un poco con el pretexto, el argumento de cuidar la ecología, pero seguramente también hay trasfondo financiero y económico ahí, ¿no? Sí. Entonces hay que buscar alternativas. Recordarás que hace a un lustro aproximadamente
las grandes marcas empezaron a optar por hacer más pequeñas sus presentaciones, ¿no? ¿Esto para qué? Para bajarles el precio y hacerla más accesible a la población. De hecho, hay refresquitos, ¿no? Sí. Y hay por ahí empaques que ya no traían 4 panes, sino solamente 2. Entonces, esa puede ser otra alternativa, ¿no? Al mercado, si antes tenía 4 pesos y ahorita solamente tiene 2, pues pone un producto que cueste 2 pues, para aprovecharlo, ¿no? Creo que todo lo hemos sufrido al ir a la tienda, ¿no? Ya los productos vienen más pequeños, con gramajes más reducidos. Bueno, yo aquí pudiera hacer un paréntesis en cuanto a lo anterior, nada más para que no se me vaya esta idea, de la reforma energética, de la corrupción. El sindicato ya queda fuera de la negociación, como sabemos, y yo quiero ahí pues señalar que ahora es cuando los diputados y senadores federales que tenemos en Tabasco y en todo el país se deben de abocar a que estas leyes secundarias o estas letras chiquitas que van a llevar estas reformas estructurales energéticas deben de permitir la mayor inversión y enfocarse a la propuesta de que haya mayor inversión en esta materia energética. Todavía falta que esos contratos digan de qué manera va a funcionar. Entonces, eso es lo que nos interesa de fondo para que efectivamente haya esa inversión extranjera y en qué método y cuáles van a ser las reglas de aplicación tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos. Es posible que pueda participar el gobierno estatal con empresarios del Estado, eso lo sabremos hasta la mitad del 2014, ¿no? Por eso es importante que los diputados y senadores mantengan informado a la sociedad en ese sentido y ahí se conozca verdaderamente el trabajo de nuestros diputados y senadores que tenemos allá en el centro del país y si realmente tienen la capacidad para entender y conocer de ello, pues ahí también lo vamos a saber. En el otro sentido, yo vuelvo a insistir en el tema del gobierno federal, de que esto da una amalgama de querer actualizar, por decir así, el cronograma del que México está llegando un poco tarde a la economía del primer mundo. Esto implica la economía del conocimiento, como lo hacen los países nórdicos, como lo hacen otros países del primer mundo. Quieren que de la noche a la mañana seamos consumidores del primer mundo, que de la noche a la mañana seamos empresarios del primer mundo, pero se nos olvida que traemos 20 a 30 años de rezago en materia económica y bueno, nos quieren convertir a la voz de ya, sí, empresarios de inmediato, cuando la cultura empresarial en el sur-sureste todavía va caminando más lentamente desde mi punto de vista y también dentro de los consumidores que ya tengas una cultura financiera que de tus propios ingresos te alcance para el consumo y te alcance una propensión marginal al ahorro, ¿no? De por cada peso que tengas o que ganes de ingresos, que tengas para consumir y que tengas para ahorrar y cuando aquí la realidad es otra, ¿no? Aquí resulta que tenemos capacidad para el consumo, pero tenemos hasta un desahorro, es decir, tenemos que pedir prestado al vecino, al banco y a todo el mundo para poder cubrir nuestros gastos quincenales o mensuales. Entonces, la cultura del medio ambiente, el reciclaje, lo que tú dices, la cultura del conocimiento, los universitarios del primer mundo que se pretenden hacer en esta ciudad del conocimiento y que incluso en Tabasco ya hay la idea de hacer esto en nuestra alma mater, la Universidad de Juárez, con el gobierno del Estado, ya se ha planteado mucho esto, ya hay un terreno, una ciudad también de la salud, una nueva relación Pemex-Tabasco, donde ya seamos aliados más que esperar la dádiva, ¿no? Todos estos son mecanismos que yo siempre he señalado como presidente del Colegio de Economistas, de que pues ya nos alcanzó el destino, ya no hay que esperar más, ya estamos compitiendo con Latinoamérica, con Europa y sobre todo con el norte de América, ¿no? Entonces, lo mismo te debe de costar aquí un refresco, un litro de gasolina que en Estados Unidos, que en Europa, ¿no? Lo lamentable, como señaló Freddy, es que pues aquí los servicios públicos son pésimos. Entonces, sí, ¿cuándo vamos a acostumbrar, verdad, al ciudadano a que pague sus impuestos con toda naturalidad y tenemos una ciudad con las condiciones que la tenemos, verdad? Y bueno, señalar una serie de cosas que no andan muy bien, pero sin embargo, estos ajustes tienen que impulsarlos a todos, ¿verdad? A todos. Perdón. ¿Qué tanto? Bueno, me acuerdo que un profesor me decía que
Vamos a ir un corte porque el productor desde hace 2 minutos está haciendo que veamos un corte y yo creo que regresamos. Quédese con nosotros. Y continuando con el tema de la reforma fiscal, Maxo P. le preguntó a los tabasqueños cuál es el impuesto que afectará más su economía. El 78% declara que será el impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas, mientras el 25% varios. Voces del mercado. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. ¿Ya vio, pareja? ¿Qué pareja? La promoción, pareja. ¿Cuál pareja? La de Applebee's, pareja. No, pareja, ¿cuál? Esa, la que dice que si vamos a cenar en pareja, pareja, sale más barato, pareja. Uy, pareja. Vamos, ¿no, pareja? En Applebee's es más barato por pareja. Ven con quien tú quieras y pide una entrada más 2 platillos fuertes por 240 pesos. Applebee's, la vida es una, cómetela. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Voces del mercado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un martes más con ustedes. Bienvenidos a esta sección y les comento que la voy a dividir en dos. Una en donde tenemos los comentarios de nuestros seguidores en Twitter con respecto al tema del programa, y la segunda, un hashtag que se colocó como tendencia el día martes. Así que no se la pierdan y vamos a comenzar. Lanzamos la siguiente pregunta en Twitter y eso fue lo que nuestros seguidores nos comentaron. ¿Qué sabes de la nueva reforma fiscal? Y Carla Ruiz nos comentó que está muy complicada la instalación de los programas para facturar, que deberían de hacerlos más fáciles y accesibles. Jimmy Toledo nos comentó que ojalá sea para bien. En la siguiente pregunta tenemos: ¿y tú qué opinas del impuesto de la comida para las mascotas? Y Gladys Berrío Calao nos comentó: es una situación absurda, los animales no son un lujo y en este aumento afectará muchos bolsillos y habrá más casos de abandono. Vicky Goff nos comentó de la nueva reforma fiscal que no le gusta, que por ejemplo el IEPS es una forma de aumentar el IVA con otro nombre. Comenzamos la segunda parte de la sección y aquí te voy a mostrar unas imágenes que fueron todo un suceso en Twitter el día martes. Y vamos a verlo. Como se pueden dar cuenta, podemos ver a Lucero posando con el cadáver de un animal. Y claro, esto marcó la tendencia para que se hiciera un hashtag, el cual les comento fue Lucero Asesino. Por supuesto nos hicieron esperar los famosos memes, como este en donde aparece la muerte de la mamá de Bambi. Y en el tercero podemos ver a un pequeño alce escondiéndose de Lucero para que no sea asesinado. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante la información. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios en @Voces del Mercado y en Facebook como Voces del Mercado. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Mercado. Y antes de que retomemos nuestra interesante entrevista, déjenme decirles que nuestros amigos de Taglio los invitan a que los visiten en el velódromo de la Ciudad Deportiva, donde encontrarán siempre la mejor atención y asesoría en muebles. Ya sabe, visite Taglio. Ahora sí, vamos a continuar con la entrevista sobre la reforma fiscal. Bueno, seguimos con ustedes. Gracias por continuar en Voces del Mercado. Y bueno, pues el tiempo es un látigo para nosotros, ¿no? Nos está correteando. Y mucho les agradeceré que nos den su punto de vista a cada uno para despedirnos y acerca de los temas que estamos tratando. ¿Qué sería lo más relevante, el licenciado Julio César, que pudiera platicarle a nuestro auditorio acerca de esta reforma? Bueno, en términos generales, decía al principio, son reformas que duelen, que afectan la economía del bolsillo del ciudadano, del comerciante, del empresario. Sin embargo, pues es una disposición constitucional. El artículo 31, fracción cuarta, nos obliga a pagar impuestos siempre que estos también sean lo mejor aplicados. Y bueno, contribuir de que este presupuesto que se va a destinar por la recuperación de
de esta reforma hacendaria pues sean lo mejor aplicado, ¿no? Yo creo que todos los ciudadanos merecemos que sea un servicio también del primer mundo. Si nos están obligando de golpe y porrazo a meternos al primer mundo, a ser consumidores del primer mundo, a ser estudiantes del primer mundo, a ser empresarios del primer mundo, pues yo creo que también hay que tener un gobierno del primer mundo, eficiente, menos corrupto, con mayor transparencia y que cumpla con toda la exigencia que todos los países de la OCDE están obligados a cumplir, y eso nos va a hacer más competitivos y productivos a todos, que es lo que finalmente se pretende, una economía globalizada, que es lo que busca teóricamente, como dices tú. Sin embargo, en países un poco atrasados como el nuestro, donde no está preparada su mano de obra, donde no está preparado el capital humano como quisiéramos, pues nos está costando y nos va a costar un poco más de trabajo redoblar esfuerzos en una nueva cultura empresarial, en una nueva cultura financiera, en una nueva cultura económica. Yo aquí hago votos porque a todos nos vaya bien. Yo creo que el gobierno del estado de Tabasco tendrá que aplicarse, y bueno, en relación al tema de los empresarios, seguramente la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo tendrá que buscar los mecanismos para que conjuntamente ellos puedan salir adelante y puedan generar los empleos que requiere Tabasco, y principalmente atraer la mayor inversión, que es uno de sus principales objetivos, la creación de esta secretaría. Y así cada una de ellas habría que evaluarla cada 6 meses, cada 3 meses, para que el ciudadano pues también vea de que la mejora continua, la mejora regulatoria es en todos los ámbitos, tanto del ciudadano, tanto del empresario, tanto del gobierno, y bueno, también encauzar otras áreas que están y han estado fuera de la economía tradicional, el impulso al turismo, el impulso a la hotelería, como decíamos, el impulso al sector agropecuario, que son propuestas que tiene ya bien claras el gobierno del licenciado Arturo Núñez, que en ocasiones pues se nos pide ahí nuestra experiencia, nuestros comentarios en esos sentidos, y yo creo que vamos por el mismo rumbo. Bueno, pues gracias, licenciado. Y bueno, Freddy, ¿con qué podemos concluir sobre este tema? Híjole, bueno, concluyendo, el golpe ya se ha dado, los impuestos ya están vigentes, entonces hay que buscar estrategias para enfrentar y superar la situación. ¿Qué podríamos empezar a hacer en casa, en las empresas? Ahorrar gasolina, ahorrar luz, alimentarnos lo más sanamente posible, estar bien con Lolita, porque no hay que pelearse con la Secretaría de Hacienda, eso puede ser muy peligroso. Por parte del gobierno es necesario, como decía el licenciado, mejorar los servicios, ¿no? Ser transparentes, acabar con la corrupción. Yo creo que parece una carta a los Reyes Magos, que ya pasó la fecha, pero es lo más deseable, ¿no? Y ojalá y de verdad las diferentes dependencias puedan cumplir con sus objetivos para que a Tabasco le vaya mejor, ¿no? Me gustaría concluir con esto. El asunto de los impuestos federales, la reforma hacendaria ya está dado, pero Joel, licenciado Cabrales, Pablo, creo que en Tabasco todavía se puede hacer algo en este sentido. ¿A qué me refiero? Se acaba de anunciar que este año va a haber reemplacamiento y es algo que ciertamente lo contempla la ley, es un gasto más para los ciudadanos, lo contempla la ley, pero es opcional. Es decir, el gobierno lo puede hacer o lo puede hacer en el 2015 o el 2016 y no pasa absolutamente nada. Tabasco tiene un presupuesto de 40,000 millones de pesos en números redondos, que es suficiente. No permite solucionar todos los problemas, pero sí es suficiente para operar durante todo el ejercicio. Valdría la pena que el gobierno, particularmente el señor gobernador, el secretario de Finanzas, hicieran tantita reflexión y vieran y decidieran, analizaran si es el momento de aplicarle más cargos al pueblo. Yo creo que si se hiciera un anuncio de posponer el reemplacamiento para el próximo o los próximos años, en verdad que el Ejecutivo se llevaría los aplausos. Pues bueno, yo creo que es muy buena opinión y también muy buena sugerencia. Licenciado Pablo, ¿con qué podemos concluir acerca del tema de la reforma y cómo le va a afectar o beneficiar? Bueno, pues la afectación ya está. O sea, ahora lo que nos toca a nosotros es seguir con nuestros planes, tirarlos, bueno, más bien desarrollarlos, y obviamente pues aquí aprovecho el espacio para decirle a nuestros consumidores que pues Horchata La Sureña pues va a defender pues prácticamente el bolsillo de los consumidores, manteniendo pues al
no manteniendo, pero sí, por así decirlo, tratando de estar, bueno, tratando de defender el precio al consumidor para que nos sigan consumiendo y mantenernos siempre en la preferencia del consumidor. Que consuman lo que Tabasco produce. Así es, y que precisamente esa es una muy buena idea. Para todos los tabasqueños es muy importante consumir lo que aquí se produce, porque pues de aquí pues prácticamente pues hay una derrama económica y un beneficio para toda la sociedad, ¿no? Al final de cuentas. Y yo creo que esto es en todo, también para lo que vaya a ser en Pemex, los contratos que consideren, siempre las empresas tabasqueñas, yo creo que también en parte de todo lo que son los rubros de servicios, de comunicación, de mercadotecnia, y ahí me incluyo, deberían de contemplarnos porque hay gente de verdad y productos de Tabasco bastante buenos y a cualquier nivel. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes su tiempo, Pablo, Freddy, licenciado Julio César, sobre todo por lo agendado que están, y espero que el público de nosotros haya en determinado momento despejado algunas dudas y que él sea el que valore qué tan importante fueron los contenidos. A mí, la verdad, me dejó un buen, excelente sabor a boca, porque creo que tuvimos 3 opiniones muy importantes sobre cómo va a afectar, va a beneficiar o cuál es la visión. ¿Qué me gustó, Pati? Te voy a decir qué me gustó, Pati. Me gustó de que veo a los empresarios jóvenes, por ejemplo, Pablo, con exactamente esa visión, esa hambre de seguir creciendo. Me gusta ver mucho que los tabasqueños, por parte de Freddy y el licenciado Julio César, están tomando esto como un reto, que no estamos quejándonos, que estamos asumiéndolo, pero que también estamos viendo vetas por dónde salir. Y yo creo que ustedes también, que están allá, creo que deben de encontrar en cada uno de sus profesiones o de sus quehaceres unas vetas por dónde guiarse y por dónde mejorarse. Creo que es un buen, forzado pretexto para crecer. Pati, ¿cómo lo ves? Bueno, me parecía muy interesante. Creo que este testimonio que tenemos de la iniciativa privada deberíamos de tomarlo muy en cuenta, y eso es por una razón muy importante. Es más fácil que dijéramos, bueno, como iniciativa privada tengo que tener alza en mis precios y voy a verme afectado directamente, y en este caso lo que están haciendo es ampliar el mercado, buscar opciones para no quedarme estancado por las trabas que podría tener por esta nueva reforma. Entonces creo que esa es lo que todos como empresas podemos seguir como el ejemplo. Me pareció muy buena y como estrategia muy buena también. Pues les agradezco a todos ustedes nuevamente, y pues muchas gracias a ustedes que nos sintonizan, que nos ven, que nos prenden cada jueves de 9 a 10, y nos vemos el próximo jueves en otro programa de Voces del Mercado. Voces del Mercado.